Digamos que estamos en una reunión y en la casa de una amiga o un amigo o un familiar, no sé, un primo, qué sé yo. Entonces de pronto empiezo a sentir frío y digo, como que hace frío, ¿no? La intención de Briana era, por favor, amiga, amigo, prima, primo, préstame una chompa o algo con que cubrirme. Entonces, capaz que el otro le dijo, no, está todo bien, yo siento calor más bien. Bueno, entonces la intención. Muchas veces decimos algo con una intención, pero no siempre nos saben interpretar esta intención. No sé, por eso es importante interpretar estas intenciones de acuerdo a las funciones que tiene el lenguaje. Las funciones del lenguaje son diferentes, tienen diferentes propósitos y fines y todos están relacionados con la comunicación. Depende mucho de cómo y para qué se emplea el mensaje y según el enfoque hay varias funciones principales. Tenemos la función del lenguaje referencial o representativa, que se encarga nada más de descubrir o informar sobre la realidad extralingüística. Su objetivo es transmitir hechos y datos o conocimientos claros y objetivos. Por ejemplo, los vegetales aportan micronutrientes y esenciales para la vida. La función referencial, como su nombre indica, es dar a entender algo objetivo. ¿Ya? Eh, por ejemplo, no sé, una computadora sirve para procesar datos e información. También está la función emotiva y expresiva. Esta está centrada en expresar sentimientos, emociones y estados de ánimo del emisor. Se caracteriza por recursos como la entonación, interjecciones y morfología afectiva. Ya les voy a explicar esto. Por vos, qué alegría verte, qué tristeza, lo siento. Cuando nosotros hablamos de recursos de entonación, por ejemplo, pobrecito, o sea, denota empatía y dolor hacia la otra persona. Cuando decimos, por ejemplo, no sé, ojalá puedas venir a casa, por favor, necesito hablar contigo. Entonces, ahí hay una intención, también hay una función emotiva y expresiva. Luego está la función conativa o apelativa, y su fin es netamente influir en el receptor para provocar una reacción o conducta, como una petición, mandato o pregunta. Estos recursos eh, son imperativos e interjecciones, como por ejemplo, ven aquí, por favor, pásame la sal. Es apelativa o conativa, es dar una instrucción o pedir algo o hacer una pregunta. Ahora, la función fática se usa para establecer y mantener o interrumpir la comunicación, enfocándose en el canal o contacto. Ejemplo, hola, ¿entiendes? Bueno, ya está, qué sé yo. Después, sí, no, déjalo. ¿No? La función fática es eso, o sea, cuando utilizamos ciertas expresiones que denotan una intención también, pero a través de una comunicación algo accidentada. No siempre es bien recibida por el receptor. Ahora, la metalingüística es la que se centra en el código o lengua misma, explicando, definiendo o aclarando términos o estructuras, como por ejemplo, el término sendo significa uno para cada uno. La función metalingüística es cuando decimos algo y recalcamos el significado. Por ejemplo, tenemos que ser más precisos, o sea, debemos ser más claros. Es cuando explicamos algo que estamos diciendo. Esa es una de las funciones del lenguaje. La función poética se basa en la forma estética del mensaje, valorando la belleza, las figuras retóricas y la creatividad. Se encuentra en la poesía, publicidad, literatura. Como ejemplos, si dicen que del joyero, eh, si dicen que del joyero pongo a un lado el amor, no sé si eso está muy claro. Por ejemplo, es cuando utilizamos eh, solamente tenemos que darle tiempo al tiempo, por ejemplo, es una función poética. La vida, la vida es como un camino lleno de piedras, pero al final está la luz, por ejemplo, esa es una función poética. En resumen, las funciones del lenguaje tenemos que nos ayuda a dar información objetiva sobre un tema, nos ayuda a expresar sentimientos, nos ayuda a influir en el comportamiento del receptor, haciéndole preguntas o dándole órdenes. Función fática también establece y mantiene la comunicación o a veces la interrumpe. También el lenguaje nos ayuda a explicar y aclarar
términos o palabras que decimos o frases que decimos y la reforzamos con una breve explicación. Y también tiene una función de darle cierta estética y belleza a nuestro mismo lenguaje. Ahora, las funciones que acabamos de ver no son excluyentes en la misma comunicación y en la misma comunicación pueden coexistir varias de ellas dependiendo del contexto y la intención del emisor. Ahora, esto quiere decir, hemos visto distintas funciones, pero no significa que cuando hablamos o establecemos elementos del lenguaje no tengamos que centrarnos en una de ellas, sino que en una misma conversación o en una misma forma de aplicación de nuestro lenguaje podemos utilizar más de una de todas las funciones que tenemos acá. Ahora, vamos a hablar un poquito de lo que son la diéresis, el apóstrofe y apóstrofo. La diéresis es un signo lingüístico compuesto por dos puntos encima de la U que nos ayuda a identificar la G, como ven acá, de la GUE, por ejemplo, acá. Hoy en día no se utiliza mucho la diéresis, ¿ya? ¿Por qué? El lenguaje se ha eh, globalizado tanto que si se dan cuenta en los teclados, casi no hay, en muy pocas computadoras hay ese signo lingüístico. Por ejemplo, la diéresis se utiliza en vergüenza, lingüística, cigüeña, cigüeñal, etc. Ahora el apóstrofe es un signo como una comilla simple que se emplea en figuras retóricas y en el español casi no se utiliza. Más que todo se utiliza en otros idiomas como por ejemplo el inglés. Ya muy poco se utiliza una sola, el apóstrofe en el lenguaje español. El, el apóstrofo ahora eh, es un, es un signo que indica la omisión de una letra o cifra en palabras contraídas. Parece una comilla simple, pero en realidad representa ¿cómo se dice? El obviar un sonido, como por ejemplo, daquel o la aspereza, por ejemplo, se utiliza mucho en lenguajes muy, muy coloquiales, que es el pa' qué, ¿no es cierto? ¿Pa' qué? Entonces, ahí es el apóstrofe. Diferencia del apóstrofe es que, por lo general, el apóstrofe es al final y el apóstrofo está, su finalidad es eh, la omisión de algunas letras. En resumen, la diéresis indica pronunciación separada de vocales, ge, gi, por ejemplo. El apóstrofe se utiliza en la retórica y en transcripciones para utilizar lo que es la elisión. Y el apóstrofo es el que utilizamos para eh, reemplazar sonidos o palabras. ¿Preguntas, por favor? La palabra como ustedes saben, es la unidad básica del lenguaje formada por un conjunto de sonidos donde podemos formar oraciones. Y en estas oraciones nosotros podemos identificar el sustantivo, los adjetivos, el verbo y los modificadores. Por ejemplo, el sustantivo son esas palabras donde nos indican de quién se habla la oración. O en todo caso sería el núcleo del sujeto. Puede tener variaciones en género como masculino, femenino, y puede tener variaciones en número como singular o plural. Por ejemplo, niño, niña, ciudad, amor, como está en el texto. Ahora, el adjetivo expresa propiedades o cualidades del sustantivo. Por ejemplo, el perro, feliz. El niño, eh, el niño, qué sé yo, el niño triste, amor puro, etcétera. Ciudad grande, esos son los adjetivos, ¿no? Tiene diferentes grados, puede ser positivo, comparativo o superlativo. Cuando decimos positivo es cuando habla de características positivas. Comparativo es cuando uno puede tener distintas opciones, feo, bonito,
alto, bajo, etc. Y superlativo es el que engrandece o potencia al sustantivo. Por ejemplo, la casa enorme. El, bueno, es algo, una característica exagerada, ¿no es cierto? El baño horrible, qué sé yo. Ahora el verbo es la palabra que indica acciones, procesos o estados. Ser, están los verbos copulativos, ser y estar, ¿no? Y están los verbos, bueno, por lo general los verbos, la raíz de un verbo es siempre en infinitivo. Ar, er, ir, ¿no? Correr, cantar, salir. Y los modificadores son palabras, grupos de palabras que acompañan los sustantivos y los adjetivos y los verbos en toda una oración. Tendremos complementos directos, complementos indirectos y complementos circunstanciales. Ahora, los complementos, por ejemplo, dice, otras expresiones modifican y precisan sentido de la palabra o frase. Por ejemplo, muy bonito, rápidamente en la mañana. Estas categorías y funciones ayudan a comprender cómo las palabras se combinan para formar oraciones que comunican ideas completas y matizadas. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Por favor, Briana, dame un sustantivo. Eh, la niña. Perfecto. La niña. Gabriel, dame un verbo. Correr. Correr. Entonces, si lo aplicamos al sustantivo, la niña corre. Ahora vamos a aplicar el modificador. Entonces, la niña corre. ¿Qué modificador querés ponerle, Briana? En el parque. Perfecto. Aquí tenemos un modificador que vendría a ser un complemento circunstancial del lugar, porque nos dice dónde corre la niña, ¿no es cierto? Ahora, ¿se entendió? Otro modificador, Gabriel. Corre en la noche. Muy bien, corre en la noche. Este es, este vendría a ser un complemento circunstancial. Vamos a ponerle de complemento circunstancial de tiempo. Porque o es el día, o está en la tarde, o está en la noche. Está, en este caso es en la noche. Ahora vamos a ver un complemento directo. La niña come pollo. ¿Cómo nos damos cuenta de qué tipo de modificadores o qué tipo de complemento es cuando decimos la niña come pollo? ¿Qué come la niña? Pollo. Entonces, cuando la respuesta al verbo y al sustantivo es que, entonces es un complemento directo. Si ponemos la niña come con Maite, o no, algo más fácil. La niña trajo la comida para su mamá. Este vendría a ser un complemento indirecto. ¿Por qué es indirecto? Porque aquí la respuesta vendría a ser a quién o para quién. Cuando nosotros tenemos una pregunta, ¿quién, a quién o para quién? Esto sería un complemento indirecto.